Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de reflexión. Y ahora lo voy a dedicar a las semanas del curso remedial. Para ello me permití hacer una presentación que quiero que podamos revisar juntos y reflexionemos sobre algunos aspectos que ahí se señalan. Vamos a hablar sobre la propuesta remedial, ¿sí? La propuesta de este curso que nos comparte el secretario de Educación. Primeramente nos dice que el curso remedial va a ser de nivelación y que permitirá la evaluación para detectar de manera personalizada el aprovechamiento y, bueno, en dado caso, posibles rezagos de aprendizaje de cada estudiante ante esta nueva normalidad. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos, ¿realmente es necesario en estos primeros días de clase ver rezagos académicos? Más bien sería poner atención en los rezagos en lo procedimental y actitudinal. Recordemos que vamos a recibir a nuestros mismos alumnos, pero que son diferentes de hace 5 meses. Ellos desde el 20 de marzo y un poco antes estuvieron con sus familias. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en un ambiente, en un contexto que a lo mejor ellos mismos no conocían. Entonces, ¿qué tendríamos que revisar en este curso remedial? La Secretaría de Educación Pública nos dice que este curso tendrá duración de 3 semanas y que se llevará a cabo de forma alternada. Y su propuesta es por apellido. Irán lunes y miércoles, los que tengan apellidos de la A a la N, martes y jueves, M a Z, pero nos hace énfasis en el viernes y nos dice, el viernes solo serán para la mitad de los alumnos con mayor rezago. Realmente tendríamos que considerar qué tipo de alumnos sí tendrían que ir los viernes. ¿Y rezago en qué? Vuelvo a repetir, académico o en riesgo. ¿En riesgo de qué? Alumnos que sean de mayor riesgo, pero ¿en qué? Tendríamos que verificar qué trabajaríamos los viernes realmente, porque contenidos conceptuales como que no sería lo muy conveniente en estos primeros días de clase. Y nos dice detectar como alerta temprana el abandono escolar. Eso sí podríamos revisar durante estas 3 semanas. ¿Quiénes regresan? ¿Por qué no regresan? ¿Cómo regresan? ¿Está en riesgo de abandono escolar en un futuro? ¿En qué condiciones familiares, situación económica? Conocer nuestro contexto de alumnos, nuestro contexto de aula sería lo principal en estas 3 semanas de curso remedial. Vamos a ver, por ejemplo, ¿sí? Que dice que una vez que llegue el semáforo en verde, podría ser en agosto, podría ser en otra época, entonces vamos a tener una nueva cultura de cuidado y de limpieza. Y puntualizó el secretario de Educación que no era buscar cosas sofisticadas para la escuela, sino emprender acciones efectivas que sean realizables. Es ahí donde sí tendríamos nosotros que poner mucha atención. ¿Cuáles serían estas acciones efectivas que tendríamos que poner atención en nuestra planificación? ¿Para qué y para quién? Esto sí tendríamos que verlo, porque la escuela pondrá en marcha acciones efectivas, pero ¿qué acciones? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para quién? ¿Con qué finalidad? Y eso es lo que quiero que nosotros abordemos el día de hoy. Por ejemplo, tenemos una pedagogía de la emergencia. ¿Qué es la pedagogía de la emergencia? Y lo hemos manejado en otro tiempo, cuando tuvimos en el 2017 una situación también difícil para todos. Una estrategia de intervención que brinde herramientas a aquellos que requieren ayuda para procesar un acontecimiento traumático que han vivido. Tendríamos que trabajar la pedagogía de emergencia en estas 3 semanas del curso remedial. Ver qué herramientas le vamos a brindar a nuestros alumnos y qué herramientas nos estamos brindando a nosotros mismos como colectivo. La escuela
Cuando regresemos, tiene que ser un lugar que ofrezca una protección y una seguridad a nuestros alumnos, pero que implique el revisar conceptos que a lo mejor no habíamos oído como alumno, conceptos que a lo mejor los mismos maestros no habíamos interiorizado para poderlos explicar y expresar. Y tienen que ser claramente estructurados y libres de violencia. ¿Por qué libres de violencia? Tenemos que considerar que nosotros como docentes también pasamos situaciones difíciles durante estos momentos de confinamiento y que tendremos que enfrentarnos a un contexto de ruido, porque posiblemente en casa tendríamos otro contexto de convivencia, 2, 3, a lo mejor familias de 5 o a lo mejor vivimos solos. Y ahora nos vamos a enfrentar a un contexto de mucho movimiento. ¿Y qué es lo que tendríamos que trabajar en nosotros para enfrentarnos a convivir con alumnos, de escuchar sus gritos, sus participaciones, sus quejas, sus demandas? Tendremos que comenzar a ayudar a procesar este acontecimiento traumático en nosotros y en los niños. Y estas 3 semanas es para comenzar a convivir de manera diferente. ¿Ustedes consideran que sería momento de abordar contenidos conceptuales? Eso es lo que comenzaríamos a pensar en esta pedagogía de emergencia en el curso remedial. Otra situación, ayuda educativa. Después de una experiencia traumática, el niño va a necesitar una ayuda educativa para enfrentar un trauma. No sabemos qué traumas podemos enfrentar nosotros y enfrentaron los alumnos. ¿Qué tipo de familia, qué tipo de convivencia, qué tipo de participación, qué tipo de interacción? ¿Cómo vivimos estos 5 meses dentro de casa? Y es importante esta ayuda educativa porque de eso depende el futuro de nuestros alumnos, tanto en el salón de clases como en la misma escuela, porque requiere integrar a las experiencias que trae, restablecer un nuevo contacto con el entorno, porque ellos también van a llegar a convivir con otros compañeritos a los cuales dejaron de ver mucho tiempo. Y posiblemente estuvieron en contacto, si tuvieron la posibilidad, en redes sociales. Pero ¿y si no fue así? Es aquí donde es necesario comenzar a trabajar con ellos habilidades sociales y emocionales. No es necesario ejercitar ahorita la memorización o la adquisición de contenidos académicos, sino es momento de ver la nueva convivencia, la nueva normalidad, la nueva manera de vernos como personas, de enfrentarnos a una persona ajena. Para algunos niños, niñas, adolescentes, el regreso a clases va a constituir una señal de que la emergencia sanitaria pues está pasando, pero no mucho, porque el cuidado nos va a proteger. Y tenemos que verlo, que va a ser más complejo la convivencia que vamos a tener adultos, adultos con niños, porque no va a ser una normalidad como la que vivíamos, sino va a ser una convivencia humana diferente, lo que se llama la nueva normalidad. Y ahí nosotros tendríamos que verificar cómo lo vamos a vivir. Esta nueva normalidad va a tener una nueva preocupación y un nuevo respeto por la naturaleza en su conjunto. Y esto es lo principal en estas semanas de curso remedial, buscar una nueva normalidad en la escuela, en la participación y en la comprensión de todos en esta nueva comunidad educativa. Si han escuchado lo que es la ética del cuidado, es momento de llevarlo a cabo. ¿Qué es la ética de cuidado? Reflexionemos en que todos somos cuidado para todos y en la medida en que nosotros cuidemos del otro, nos vamos a estar cuidando a nosotros mismos. ¿Qué es la ética de cuidado? La ética del cuidado tiene que ver precisamente con una nueva visión de las acciones, de las actitudes y la capacidad del ser humano para preocuparse por el otro. Y en esta ética del cuidado es cuidar al medio ambiente, cuidar a los animales, cuidar a las propiedades, las pertenencias, pero sobre todo es saber preocuparnos por el otro. Y ahí es donde tendremos que abordar este tema en estas 3 semanas de curso remedial. ¿Cómo cuidar de la vida del otro?
cómo cuidar de la misma vida escolar. ¿Qué es lo necesario para poder desarrollar en nuestros alumnos esta ética del cuidado? Tenemos que ayudar a los niños a hacer cuidado de los otros, para los otros, dentro de la escuela. Otra cosa que tendríamos que comenzar a trabajar es la resiliencia. La forma en que el director, la forma en que los maestros respondan a las experiencias, a las adversidades de la vida, van a constituir un marco contextual para el desarrollo personal. Y la resiliencia es permitir tener herramientas necesarias para llevar un estilo de vida saludable. Nosotros como maestros tenemos que ser resilientes y tenemos que buscar nuevas prácticas para poderlo ser. Por ejemplo, ¿qué actitudes tenemos que demostrar de apoyo ante lo vivido con el COVID-19? ¿O qué expresiones tenemos que darle al otro de confianza o de competencias que todos tenemos que desarrollar como colectivo para comenzar a establecer un diálogo con ellos, para comenzar a compartir acuerdos, comenzar a convivir con el otro, construir significados? Para nosotros va a ser difícil esta convivencia también con el otro, pero ¿cómo vernos cuando lleguemos? ¿Tenernos miedo? ¿Seremos COVID-19 activos sin tener alguna situación en nuestro físico que nos pueda decir si podemos contagiar o no contagiar? Si tenemos síntomas o no. La resiliencia es un proceso de adaptación y un conjunto de habilidades, de comportamientos y acciones que vamos a poner en práctica para afrontar a la adversidad. El regreso a clases va a ser también una especie de adversidad. ¿Cómo lo vamos a vivir en estas 3 semanas? Si lo vivimos de manera conflictiva durante estos meses de confinamiento, ¿cómo lo vamos a vivir en el presente cuando estemos en la escuela y cómo lo vamos a vivir a futuro? Es ahí donde tendremos que comenzar a ver una planificación que nos ayude a ser resilientes y ayudar a ser resilientes a los alumnos. Los docentes pueden ayudar a sus alumnos en la medida en que ellos mismos se ayuden unos a otros y se ayuden a sí mismos. Tendremos que considerar que en estas 3 semanas de este curso remedial, ¿qué medidas sanitarias vamos a establecer en la escuela? Tenemos que comenzar a reflexionar en esa serie de pautas y acciones encaminadas a la población de las niñas, niños y adolescentes para plantear orientaciones que nos permitan dialogar y generar procesos resilientes, pero también, de acuerdo a la edad de los niños, ver cómo está su personalidad y sus circunstancias. Tenemos que adaptar estas acciones y estas medidas nos va a permitir reconstruir y nos va a ayudar a prevalecer en este curso remedial con acciones específicas. ¿Qué podemos hacer? Ayudar a los alumnos primeramente a entender lo que sucedió y a resolver sus dudas. Tenemos que manejarles la información de manera confiable y con un lenguaje sencillo, que les ayude a adoptar las medidas sanitarias que necesitamos dentro de la escuela. Pero sobre todo, tenemos que comenzar a trabajar con los niños, a enseñarles a ser empáticos, a explicarles qué va a ser la sana distancia. Tenemos que animarlos a que expresen lo que sienten, lo que vivieron, a protegerse a sí mismos, ayudarlos a fortalecer esos hábitos de higiene que a lo mejor no los llevaron dentro de casa, porque realmente no salieron y no hubo necesidad. A entender los conceptos básicos de qué es prevención y control de enfermedades. Ahora, en estas 3 semanas de curso remedial, para la enseñanza, lo valioso no son los contenidos. Aquí les pongo, sino la potenciación y la inducción de los procesos mentales que permitan razonar el aprendizaje. Comenzar a ver qué procesos cognitivos tendríamos que manejar en ellos en cuanto a habilidades, que les ayude a comenzar un nuevo ciclo escolar. Por ejemplo, tendríamos que comenzar a fortalecer en ellos las medidas sanitarias de lavarse las manos cuando vayan al baño, cuando entren al salón de clases, cómo van a estornudar, en la parte media del codo,
que tienen que limpiar su superficie con desinfectantes, que tienen que desechar la basura y el bote debe de estar tapado, que deben usar el cubrebocas, que deben de mantener la sana distancia. Estas medidas son parte de la ética del cuidado. Nosotros somos cuidado para los demás y vamos a enseñar a los alumnos a tener ética del cuidado. Entonces, nuestra reflexión ante esto es, vamos a crear rutinas en la escuela. Estas 3 semanas será para formar ese tipo de alumnos con los cuales queremos trabajar el resto del ciclo escolar. Que todos sean cuidado para todos, qué tipo de valores, actitudes, qué acuerdos, qué convivencia sana y pacífica vamos a tener. Vamos a conocer nuevamente a nuestros alumnos, ya no son los mismos. Tenemos que comenzar a reconocer con qué hábitos vienen después de estar en convivencia con sus familias, cómo conocieron a su familia y cómo se desenvolvieron en ella. Tenemos que considerar algunos aspectos que nos van a ayudar a que podamos llevar una planificación que nos ayuden a armar un buen curso remedial. Y para ello, yo les sugiero, consideren los cursos de neurodidáctica. Les va a ayudar mucho a qué es lo que realmente tenemos que trabajar con nuestros alumnos y que nos va a ayudar a fortalecer un proceso de enseñanza y aprendizaje activo y realmente significativo para ellos. Yo los invito a que tomen el curso de gestión de riesgos y apoyo socioemocional en la escuela. Este curso les va a ayudar a cómo trabajar con los alumnos, cómo ayudarles empáticamente. Y sobre todo, yo les invito a ver esta revista de cuadernos que editó la Dirección de Educación Especial. Da un contexto del COVID muy bueno, pero también tiene 2 artículos de resiliencia y actividades que podemos retomar para este curso remedial. Olvidemos de contenidos conceptuales. Retomemos conceptos procedimentales, actitudinales, para que este curso remedial sea realmente para fortalecer a nuestros alumnos y darle las herramientas que necesitan para enfrentar la nueva normalidad. La escuela no va a ser la misma, la escuela va a ser diferente y yo creo que un curso remedial con acciones efectivas va a permitir que nosotros tengamos y podamos lograr y recuperar las prioridades realmente que necesitamos en la escuela, en esta nueva normalidad, en este nuevo de inicio ciclo escolar. Muchas gracias.